Bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el complejo pero importante mundo de los títulos ejecutivos en Ecuador. ¿Alguna vez te has preguntado qué requisitos debe cumplir un documento para ser considerado un título ejecutivo? Pues hoy resolveremos esa duda. En este video exploraremos en detalle las características esenciales que determinan la validez de un título ejecutivo. Esto de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos COGEP. Primero entendamos que los títulos ejecutivos son documentos que forman parte de un acuerdo entre dos partes, donde se establecen obligaciones recíprocas garantizadas por la ley. Pueden ser auténticos como los documentos públicos formalizados por autoridades como pueden ser prefectos o alcaldes en el ejercicio de sus funciones o simplemente por particulares. Según la doctrina, para que un documento sea considerado un título ejecutivo, debe cumplir con tres elementos básicos: la identificación de las partes, la liquidez actual o potencial y la exigibilidad del título. La obligación declarada en el título debe constituir un crédito a favor del demandante y contra el demandado. Esto implica que la obligación debe ser patrimonial y estimable en dinero, aunque también existen títulos ejecutivos que involucran obligaciones no patrimoniales. Los requisitos sustanciales del título ejecutivo, como la declaración, incluyen que ésta sea definitiva, completa e incondicionada. Además, debe constar en un documento suscrito por las partes y contener las garantías exigidas por la ley. En este caso, la normativa ecuatoriana lo determina en el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, comencemos con la obligación clara y precisa. Con esto nos referimos a que el documento debe establecer una demanda o una acción de manera inequívoca. Piensa en un mapa. Si vamos a un destino, necesitamos una ruta clara y bien definida para llegar allí. Lo mismo ocurre con un título ejecutivo. La obligación debe ser fácil de entender y no debe contener ambigüedades. Ahora, si hablamos de la pureza y la determinación, entendemos que estas implican que la obligación no debe estar sujeta a condiciones que hagan difícil su cumplimiento. Debe ser específica y concreta. Por ejemplo, si alguien debe pagar una suma de dinero, no podemos permitir que se impongan condiciones adicionales que dificulten saber cuánto debe pagar y cuándo. La obligación debe ser como una flecha directa hacia un objetivo claro. Ahora, ¿qué significa que la obligación sea actualmente exigible? Pues para esto tenemos que tener que debe estar lista para ser cumplida en el momento presente o en el momento que se determine. No podemos esperar a que ocurran eventos futuros o condiciones adicionales que pueden llegar a ser imposibles para que ésta se cumpla. Si una obligación está lista para ser exigida ahora mismo, eso es lo que necesitamos para que sea considerada como un título ejecutivo. Entonces, ¿qué sería la liquidez? La liquidez se refiere a la capacidad de convertir una obligación, especialmente si es monetaria, en un valor claro y fácilmente calculable. Piensa en una factura. Si tienes que pagar una cantidad específica, necesitas saber cuánto es exactamente para poder cumplir con esta obligación. Lo mismo ocurre con un título ejecutivo. El monto adeudado debe ser claro y fácil de calcular. Entonces tenemos que entender que para que esto sea obligatorio debe exigir una fecha, es decir, nos referimos al plazo vencido. Eso es crucial. Esto significa que si hay una cláusula en el contrato que acelera el vencimiento de la obligación bajo ciertas condiciones, esa obligación se considera vencida para efectos del procedimiento ejecutivo. Es como si la alarma del reloj sonara antes de lo esperado debido a ciertas condiciones. Cuando hablamos de títulos ejecutivos, el tiempo es esencial y no podemos permitir que las obligaciones se alarguen más allá de lo debido. A modo de lo que hemos visto, tenemos claro que la obligación dentro de un título ejecutivo debe ser clara y precisa, sin ambigüedades, debe ser pura y determinada, sin condiciones que dificulten su cumplimiento. Además, la obligación debe ser actualmente exigible, es decir, debe estar lista para ser cumplida en el momento presente. Y en caso de obligaciones monetarias, estas deben ser líquidas, es decir, deben ser claras y fácilmente calculables. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.